Te despiertas con el sonido de pasos apresurados sobre tierra seca. El aire huele a estiércol de burro, a pan quemado y a sudor humano rancio. No hay ventilador, no hay agua corriente, no hay jabón como lo conoces hoy. Tu piel está cubierta de una capa de polvo fino, que se mezcla con el aceite de oliva que usaste anoche para protegerte del frío del desierto. Afuera, la calle de Jericó ya hierve de gente. Hay gritos, empujones, niños descalzos corriendo entre las piernas de hombres que apestan a semanas sin bañarse. Y en medio de toda esa masa humana, hay un hombre al que nadie quiere tocar. Un hombre al que los vecinos escupen cuando pasa. Un hombre cuyo nombre se pronuncia en voz baja, como si fuera una maldición. Y hoy, precisamente hoy, Jesús de Nazaret va a entrar en su casa, sentarse a su mesa y compartir su comida. O lo que vas a descubrir sobre por qué Jesús tomó esa decisión y lo que realmente significaba entrar en la casa del hombre más odiado de toda Jericó, va a cambiar por completo la forma en que entiendes los evangelios. Imagina por un momento que estás parado en una de las calles principales de Jericó en el siglo I. No la Jericó moderna, sino la antigua, la que los arqueólogos han excavado capa por capa durante más de un siglo en Tel es Sultan, revelando restos que se remontan a más de 10.000 años de ocupación humana continua. La Jericó de la época de Jesús era una ciudad próspera, un oasis en medio del desierto de Judea, alimentada por manantiales naturales que brotaban de la tierra y convertían ese valle sofocante en un vergel de palmeras datileras y plantaciones de bálsamo. Herodes el Grande había construido allí uno de sus palacios de invierno, un complejo monumental con piscinas, jardines y columnas que los arqueólogos israelíes descubrieron en las excavaciones de Tulul Abu el-Alayik en la década de 1970. La temperatura en Jericó podía superar los 45 grados en verano. El aire era denso, pesado, casi imposible de respirar al mediodía. Y en esa ciudad, entre mercaderes, peregrinos, soldados romanos y campesinos empobrecidos, operaba uno de los puestos de recaudación de impuestos más lucrativos de toda la provincia de Judea. Jericó era un cruce comercial estratégico. Las caravanas que venían del otro lado del Jordán, cargadas de especias, bálsamo, seda y sal, tenían que pasar por allí antes de subir a Jerusalén. Y en ese punto exacto de tránsito, sentado detrás de una mesa de madera bajo un toldo de tela, estaba Zaqueo, el jefe de los publicanos, el hombre más rico y más despreciado de toda la ciudad. Pero hay algo que probablemente nunca te contaron sobre Zaqueo, algo que cambia completamente la historia. Y voy a revelártelo antes de que termine este video. Para entender por qué Zaqueo era tan odiado, primero necesitas comprender qué significaba ser publicano en el mundo romano del siglo I. La palabra que usamos en español, publicano, viene del latín publicanus y se refería a los contratistas privados que compraban del Estado romano el derecho a recaudar impuestos en una región determinada. El sistema funcionaba como una subasta. Roma establecía una cantidad fija que cada provincia debía pagar y luego vendía el derecho de cobrar esa cantidad al mejor postor. No, el publicano pagaba por adelantado al imperio y después recuperaba su inversión cobrando a la población local, con un margen de ganancia que él mismo fijaba sin ningún tipo de regulación. En la práctica, esto significaba que el publicano podía cobrar lo que quisiera. Si Roma exigía 100 denarios de un comerciante, el publicano podía cobrar 150, 200 o incluso 300, y la diferencia se la quedaba él. No había tribunal al que acudir, no había oficina de quejas, no había ley que protegiera al ciudadano común. El publicano tenía detrás de él toda la maquinaria militar de Roma. Si no pagabas, podían confiscar tus bienes,
encarcelar a tu familia o incluso venderte como esclavo. El historiador judío Flavio Josefo documenta en sus Antigüedades judías múltiples casos de abuso por parte de los recaudadores de impuestos en Judea y Galilea, incluyendo confiscaciones de tierras, extorsión sistemática y violencia física contra quienes se resistían al pago. Si estás sintiendo que este canal te está mostrando una cara de la Biblia que nunca habías visto, si sientes que cada dato nuevo te acerca más a entender quién fue Jesús realmente y en qué mundo vivió, entonces te invito a suscribirte. Este canal existe para personas como tú, personas que no se conforman con la versión superficial de las Escrituras y quieren ir más profundo, hasta tocar la tierra, el polvo y el sudor de aquella época. Cada video que publicamos es una excavación y una inmersión en la historia real que transforma por completo la manera en que lees cada versículo. Dale al botón de suscripción y activa la campanita, porque lo que viene en los próximos minutos sobre la casa de Zaqueo va a dejarte sin palabras. Pero Zaqueo no era un publicano cualquiera. El Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 2, lo describe con un término muy específico en griego, architelones, que significa jefe de los publicanos. Esto indica que Zaqueo no era simplemente un recaudador sentado en una mesa cobrando peaje. Era el administrador general de toda la red de publicanos de la región de Jericó. Tenía subordinados trabajando para él en múltiples puntos de recaudación a lo largo de las rutas comerciales. Era, en términos modernos, el director regional de una empresa de cobro de impuestos con múltiples sucursales. Su riqueza no venía solo de lo que él personalmente cobraba, sino del porcentaje que recibía de cada uno de sus agentes. Lucas también especifica que era rico, usando la palabra griega plousios, la misma palabra que Jesús usa en la parábola del rico y Lázaro. No era simplemente un hombre acomodado. Era obscenamente rico en una sociedad donde la mayoría de la población vivía con lo mínimo para sobrevivir. Las excavaciones arqueológicas en Jericó han revelado que las casas de los habitantes comunes eran estructuras de una sola habitación, con paredes de adobe y techos de ramas y barro, mientras que las residencias de la élite, como la que probablemente habitaba Zaqueo, tenían múltiples habitaciones, patios interiores con cisternas privadas, pisos de mosaico y hasta frescos en las paredes al estilo helenístico, similares a los encontrados en el Palacio de Invierno de Herodes a pocos kilómetros de distancia. Lo que hacía que el odio hacia Zaqueo fuera tan visceral no era solo su riqueza ni su profesión, era la traición. Zaqueo era judío. Su nombre proviene del hebreo Zakai, que significa puro o inocente, una ironía brutal que sin duda no pasaba desapercibida para sus vecinos. Un judío que trabajaba para Roma no era simplemente un empleado del gobierno, era un traidor a su propio pueblo. En la mentalidad judía del siglo I, pagar impuestos a Roma ya era una humillación insoportable. La tierra de Israel pertenecía a Dios, y los frutos de esa tierra pertenecían a su pueblo. Cada moneda que un judío entregaba a un publicano era una moneda que alimentaba al ejército que ocupaba la tierra prometida, que profanaba el templo con sus estandartes paganos y que mantenía sometida a la nación elegida por Yahvé. La Mishnah, la compilación de la ley oral judía redactada alrededor del año 200, pero que recoge tradiciones del siglo I, establece que los publicanos eran equiparados a los ladrones y los pecadores. No podían servir como testigos en un juicio. Su dinero era considerado impuro y no podía usarse para dar limosna ni para comprar ofrendas en el templo. Tocar a un publicano, comer con él o entrar en su casa te hacía impuro por asociación. Eras contaminado por el simple hecho de estar en su presencia. Ahora piensa en eso por un momento. Piensa en lo que significaba que Jesús no solo hablara con Zaqueo,
sino que anunciara públicamente, delante de toda la multitud, que iba a entrar en su casa. La escena que describe Lucas es extraordinariamente visual. Jericó estaba abarrotada de peregrinos. Era temporada de Pascua y miles de judíos subían desde el valle del Jordán hacia Jerusalén, que estaba a unos 25 kilómetros de distancia, cuesta arriba, por un camino empinado y peligroso a través del desierto de Judea, el mismo camino que Jesús describe en la parábola del buen samaritano. La noticia de que el rabino de Nazaret estaba pasando por Jericó se extendió como fuego. Jesús ya tenía fama. Había sanado enfermos, expulsado demonios, alimentado multitudes. La gente se agolpaba a los lados del camino para verlo pasar, empujándose unos a otros en calles que apenas tenían 3 metros de ancho. Imagina el ruido, los gritos, el polvo levantado por cientos de sandalias sobre tierra reseca. No, el olor a sudor concentrado bajo el sol abrasador. Niños subidos a los hombros de sus padres. Mujeres asomándose desde los techos planos de las casas. Y en medio de todo ese caos, un hombre bajito que no podía ver nada porque la multitud le bloqueaba la vista. Zaqueo medía menos que el promedio, y el promedio para un hombre judío del siglo I era de aproximadamente 1,60 m, según los estudios antropológicos realizados sobre restos óseos encontrados en osarios de la época en Jerusalén y sus alrededores. Zaqueo debía medir menos de 1,55 m, un hombre diminuto, enormemente rico y universalmente odiado, que hizo algo que ningún hombre de su posición social haría jamás. Se subió a un árbol. El texto griego de Lucas usa la palabra sucomorean, que se refiere al sicómoro, conocido científicamente como Ficus sycomorus, un árbol que todavía crece en la región de Jericó y que puede alcanzar entre 10 y 15 metros de altura, con ramas gruesas y bajas que facilitan trepar por él. Pero lo que importa no es la botánica, sino la vergüenza. En la cultura del Medio Oriente del siglo I, un hombre adulto no corría en público. Correr era considerado indigno, algo propio de niños o de esclavos. Y subirse a un árbol era infinitamente peor. Un hombre rico, un architelones, el jefe de todos los publicanos de la región, trepado entre las ramas de un sicómoro como un chiquillo, con las piernas colgando, la túnica levantada, expuesto a la burla de toda la ciudad, que ya lo despreciaba. Zaqueo estaba dispuesto a sacrificar el último gramo de dignidad que le quedaba solo por ver a Jesús pasar. Y eso revela algo profundo sobre lo que estaba sucediendo dentro de él. El hombre que lo tenía todo, dinero, poder, una mansión con patio y cisterna privada, estaba tan vacío por dentro que estaba dispuesto a humillarse públicamente ante la misma ciudad que lo odiaba. Ahora viene el momento que nadie esperaba. Jesús se detuvo exactamente debajo de ese árbol. No pasó de largo. No miró hacia otro lado. Lucas dice que levantó los ojos, miró directamente hacia arriba y dijo algo que hizo que toda la multitud contuviera la respiración. Le dijo a Zaqueo por su nombre, lo cual implica que o ya lo conocía, o que alguien se lo señaló, o que el conocimiento era sobrenatural, dependiendo de tu interpretación teológica. Pero lo crucial no es cómo sabía su nombre, sino lo que le dijo. En griego, las palabras de Jesús son «Zakchaie, speusas katabeti, y semeron garentó oiko sou dei memeinai». Zaqueo, baja rápido, porque hoy debo quedarme en tu casa. La palabra dei en griego no significa simplemente quiero o me gustaría. Significa es necesario, es obligatorio, debe suceder. Es la misma palabra que Jesús usa cuando dice que el Hijo del Hombre debe padecer mucho. Entrar en la casa de Zaqueo no era un capricho ni una improvisación. En la teología de Lucas, era una necesidad divina, algo que tenía que ocurrir según el plan de Dios.
Pero lo que la multitud vio fue algo completamente diferente. Vieron a su rabino favorito, al hombre que predicaba justicia y pureza, caminando voluntariamente hacia la casa del mayor ladrón de la ciudad. Lucas registra la reacción con una palabra griega devastadora, diegongusón, que significa murmuraban con indignación. Todos murmuraban, no algunos, todos. La multitud entera, incluidos probablemente muchos de los propios seguidores de Jesús, estaba escandalizada. En la mentalidad judía del primer siglo, entrar en la casa de alguien y compartir su mesa era un acto de comunión profunda. No era una simple visita social. Comer con alguien significaba aceptarlo, validarlo, declarar públicamente que esa persona era digna de tu compañía. Los fariseos habían construido todo un sistema de pureza alrededor de la mesa. La Mishnah dedica tratados enteros a regular con quién se podía comer, qué alimentos eran puros, cómo debían lavarse las manos antes de la comida y qué recipientes podían usarse. Comer con un publicano era violar todas esas normas de una sola vez. Era contaminarse ritual, social y espiritualmente. Y las excavaciones arqueológicas nos permiten imaginar con bastante precisión cómo era el interior de la casa de Zaqueo. Las residencias de la élite en Jericó del siglo I, como las descubiertas en las excavaciones dirigidas por Ehud Netzer de la Universidad Hebrea, seguían un patrón arquitectónico helenístico romano con adaptaciones locales. La entrada daba a un patio central rodeado de columnas, con un pequeño jardín o una fuente en el centro. Las paredes interiores estaban revestidas de estuco, pintado con motivos geométricos y florales. El suelo del triclinio, la sala de banquetes, estaba cubierto de mosaicos simples en blanco y negro. Los comensales no se sentaban en sillas alrededor de una mesa como imaginamos hoy. Se reclinaban sobre cojines en divanes dispuestos en forma de U alrededor de una mesa baja. Y se comía con la mano derecha, arrancando trozos de pan plano sin levadura que se usaban como cuchara para recoger guisos de lentejas, garbanzos y cordero estofado. El pan se horneaba en un tabún, un horno de arcilla semicircular, alimentado con estiércol seco de animal, que le daba al pan un sabor ligeramente ahumado que hoy sería irreconocible para nuestro paladar moderno. El vino se servía mezclado con agua en una proporción de 3 partes de agua por 1 de vino, como era costumbre en todo el mundo mediterráneo antiguo, y se bebía en copas de cerámica o en casas ricas como la de Zaqueo, posiblemente en copas de vidrio soplado, una tecnología que acababa de llegar a la región desde los talleres de Sidón, en la actual Líbano. Y aquí es donde necesito revelarte el misterio que planteé al principio. Lo que probablemente nunca te contaron sobre Zaqueo es que su transformación no fue simplemente un acto de arrepentimiento emocional. Fue un acto legal y económico de una precisión asombrosa que demuestra que Zaqueo conocía perfectamente la ley judía. Cuando Zaqueo se pone de pie y declara que dará la mitad de sus bienes a los pobres, y que si ha defraudado a alguien, le devolverá 4 veces más, no está improvisando. Está citando exactamente las disposiciones de la Torá para la restitución por robo. El libro del Éxodo, capítulo 22, establece que si alguien roba un buey y lo vende, debe pagar 5 veces su valor, y si roba una oveja, 4 veces. Zaqueo está aplicando sobre sí mismo la penalidad máxima de la ley mosaica para el robo de ganado menor. Se está juzgando a sí mismo con el mayor rigor posible de su propia tradición legal. Y al dar la mitad de sus bienes a los pobres, está cumpliendo con el principio de la tzedaká, la justicia distributiva que los profetas exigían. No era caridad, era justicia. Estaba devolviendo lo robado y redistribuyendo lo acumulado injustamente. En un solo momento, Zaqueo dejó de ser el hombre que destruía a su comunidad
para convertirse en el hombre que la restauraba. La respuesta de Jesús es igualmente reveladora. No dice simplemente te perdono. Dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham. Esa última frase es una bomba en el contexto del siglo I. Los publicanos habían sido prácticamente expulsados de la comunidad judía. No podían participar en el culto de la sinagoga. Su testimonio no valía en un tribunal. Sus familias eran marginadas. Declarar que Zaqueo era hijo de Abraham era reintegrarlo oficialmente en el pueblo de Israel. Era anular la excomunión social que pesaba sobre él. Era decir, delante de toda la multitud que murmuraba con indignación, que este hombre, al que ustedes consideran un traidor y un impuro, sigue siendo parte del pueblo de Dios. Y luego, Jesús añade la frase que define toda la escena, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La palabra griega para buscar es zetesai, que implica una búsqueda activa, intencional, deliberada. Jesús no se encontró con Zaqueo por casualidad, lo buscó. Se detuvo exactamente debajo de su árbol, lo llamó por su nombre, entró en su casa. Toda la secuencia fue un acto deliberado de rescate. Ahora piensa en lo que esto significa cuando lo pones en el contexto físico y social que hemos reconstruido. Jesús caminó por una calle estrecha, asfixiante, llena de gente que lo adoraba. Pasó de largo a todos los que lo aclamaban y eligió detenerse ante el hombre que todos despreciaban. Entró en una casa que ningún rabino respetable habría pisado. Se reclinó en un diván donde se servía comida comprada con dinero robado a los pobres. Comió pan horneado con estiércol. Bebió vino mezclado con agua. Se manchó las manos con aceite y grasa de cordero en una mesa de impureza ritual. Y al hacerlo, no se contaminó. Según la lógica del Evangelio de Lucas, fue exactamente lo contrario. Su presencia purificó la casa. Su cercanía transformó al ladrón en un hombre justo. Su voluntad de tocar lo impuro hizo que lo impuro se volviera limpio. Y esto era una inversión total del sistema de pureza que dominaba la religión del Segundo Templo. Los fariseos creían que la impureza era contagiosa, que si tocabas algo impuro, tú te volvías impuro. Jesús demostró que la santidad también era contagiosa y que era más poderosa que la impureza. Esta historia no es solo un relato bonito sobre un hombre bajito que se subió a un árbol. Es una declaración política, social y teológica que desafió el orden completo de la sociedad judía bajo dominación romana. Jesús estaba diciendo que nadie está tan perdido que no pueda ser encontrado, que nadie está tan manchado que no pueda ser limpiado, que la salvación no viene por separarte de los impuros, sino por acercarte a ellos con un amor tan radical que transforma la realidad misma de quien lo recibe. Las excavaciones en Jericó siguen revelando capas de historia, muros sobre muros, civilizaciones construidas sobre las ruinas de civilizaciones anteriores. Pero debajo de todas esas capas, en la Jericó del siglo I, hubo un día en que un hombre diminuto se subió a un árbol y el creador del universo se detuvo a mirarlo. Y ese momento, ese instante suspendido en el tiempo, sigue resonando 2000 años después con una pregunta que nos alcanza a todos. Si Jesús entró en la casa del hombre más odiado de la ciudad, entonces no hay puerta que él no esté dispuesto a cruzar, incluida la tuya. Si este contenido tocó tu corazón y te hizo ver la Biblia con ojos completamente nuevos, deja tu like. Parece un gesto pequeño, pero ese simple toque ayuda a que otras personas encuentren este canal y descubran verdades que quizás nunca habían escuchado. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, comparte este video. A veces un mensaje compartido cambia la vida de alguien para siempre. Cuéntame en los comentarios, ¿qué fue lo que más te impactó de esta historia?
Y si pudieras viajar en el tiempo a la Jericó del siglo I y hacerle una pregunta a Zaqueo, ¿qué le preguntarías?